Seguimos en este espacio que hemos reservado, este espacio que hemos separado a solas con Jesús. A solas, usted que me ve, tú que me ves, con Jesús. Donde descubriremos, si es que por primera vez observas esto, o seguiremos descubriendo todo lo que Dios nos quiere regalar para poder tener una mejor vida. Una vida más amena, una vida más tranquila, una vida más feliz. A solas con aquel que nos regala la vida cada día. A solas con aquel que nos enseña a ser mejores personas. Aquel que nos enseña a caminar en alegría. Aquel que nos enseña a caminar con fuerza, a caminar con nuestra familia, con nuestro matrimonio, a caminar con tolerancia. Y hoy, de manera especial, vamos a hablar de eso que no nos deja avanzar, de eso que no nos deja seguir en este proyecto, de eso que nos impidió casarnos, de eso que nos impidió ser buenos padres o madres de familia, de eso que nos hace huir de la responsabilidad. Hoy quisiera hablar contigo, de parte de Dios, del temor. El temor. ¿Quién no tiene miedo a algo? ¿Quién no le teme a algo? La gente le teme a las arañas, le teme a las serpientes, le teme a los ratones, le teme a la oscuridad, le teme a personajes que ni siquiera existen, a personajes que solo están en nuestra mente, a cosas o sombras que no sabemos manejar. Uno va por la calle y siente que alguien nos sigue y empieza a vivir ese temor de sentirse solo o acorralado, y cuando se da cuenta es solo una sensación, es solo la propia sombra de uno. Que tenemos miedo a hablar frente a las personas, tenemos miedo a lanzarnos a una piscina de la vida y no encontrar el agua suficiente. Tenemos miedo a eso. Tenemos miedo a declarar nuestro amor, o tenemos miedo a decir me equivoqué y ya no te amo. El temor se apodera del ser humano y nos hace caminar por donde no debemos. El temor se apodera de usted y de mí y nos hace actuar como no debemos. Pero no es malo tener miedo. ¿Quién dijo que no podemos tener miedo? Claro que vamos a tener miedo, claro. Usted tiene miedo, es por alguna razón, esa emotiva, psicológica, o en algún caso real. Porque la gran mayoría de miedos son de cosas que ni siquiera van a pasar, que ni siquiera han pasado. La gran mayoría de miedos son de cosas que vendrán en el futuro y que probablemente muchas de ellas jamás se acercarán a nosotros. La amenaza, el peligro obviamente es real, pero vivir en el temor es la elección tuya y mía. Porque una cosa es tener miedo y otra muy diferente es vivir inmerso en el temor. Vivir inmerso en el temor. Hay un texto en la Biblia muy particular con un personaje que alguna vez lo mencionamos en uno de estos programas y hoy quiero retomarlo con un acontecimiento muy interesante. Y es no cualquier personaje en la Biblia, es nada más y nada menos que el personaje más representativo del profetismo, de los profetas de Israel. El profeta más representativo, por así decirlo, el más importante. ¿De quién estoy hablando? Del gran profeta Elías. Del gran profeta Elías. Les cuento en qué aconteció esto que les voy a leer. Resulta que habían muchos sacerdotes del dios Baal
Y empezaron a hacer una competencia con Elías, y Elías les dijo, vamos a hacer una competencia. El Dios que encienda fuego aquí es el Dios verdadero, sin necesidad de fósforos, de nada. Los profetas de Baal empezaron a hacer ritos, empezaron a zanjarse, a cortarse. Y el gran profeta Elías también empezó a hacer. Y él empezó a invocar a Dios y resulta que se encendió el fuego. Cuando tengas tiempo en tu casa puedes leer el capítulo 18 del primer libro de Reyes. Ahí está todo ese acontecimiento. Luego el profeta Elías mata a todos los profetas de Baal. Para lo cual, una reina, una mujer, le va a mandar este mensaje a nuestro personaje Elías. ¿Qué le dice? Jezabel le comenta en el capítulo 19, versículos 2 en adelante. Dice, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún así añadan a mí más. Si es que yo mañana a esta hora no he hecho contigo lo que tú has hecho con los sacerdotes o profetas de Baal. O sea, si yo mañana no te mato, le estaba diciendo, que me castiguen los dioses. Y no era cualquier mujer, era una mujer que mandaba, una reina. Si mañana a esta hora yo no te he matado, que a mí los dioses me castiguen. Eso le dijo. Y ojo, Elías había visto el poder de Dios, era un profeta. Y vio cómo Dios bajó como un remolino y encendió hasta las piedras que eran consumidas con tanto fuego. Y se manifestó el poder de Dios. ¿Y qué dice el versículo 3? Elías tuvo miedo. Elías tuvo miedo y partió corriendo por su vida. Y Elías tuvo miedo. El gran profeta Elías. El que había visto cómo Dios enviaba un remolino de fuego y consumió hasta las piedras con el fuego. El que veía el poder de Dios. El que separaba las aguas con su manto. El que hacía milagros. Ese gran profeta Elías que estaba tan unido a Dios, tuvo miedo y se fue corriendo. Porque el temor es, por así decirlo, algo natural del ser humano. Yo le digo a usted en este momento, párese en el techo de su casa, en el filo del techo de su casa, de espalda, y empiece a saltar, me imagino que le dará miedo hasta subirse. Uno tiene miedo cuando siente autoprotección. Uno teme cuando quiere protegerse. El que no le interesa su vida, él no tiene miedo, se lanza. El que no es consciente aún de lo que vale su vida. Por eso que uno ve a los niños pequeños con el complejo de Superman. Ellos caminan, ellos meten el dedo en la toma de corriente, ellos brincan, saltan por las escaleras y no miden las consecuencias porque no son conscientes que algo malo les puede pasar y no tienen miedo. Empiezan a tener miedo cuando los asustamos nosotros, que la oscuridad, que viene el monstruo, que lo quito, que qué sé yo, que si no comes te va a llevar, no sé, el fantasma, alguna cosa. Uno cuando se casa y tiene hijos, que los digo por experiencia propia, uno empieza a protegerse más y tiene un poquito de miedo a otras cosas. A mí me fascinaba subirme a la montaña rusa. Me encantaba, la más grande que existiera, mucho mejor. Una montaña rusa gigantesca, me encantaba la adrenalina y subirme a los juegos que lo ponen a uno de cabeza, lo voltean, qué sé yo, y uno queda ahí. Y mientras todos gritaban, yo feliz. Hasta cuando me casé y tuve hijos. Ahora me da miedo. No me subo, me da miedo. Inconscientemente me da miedo que algo me pase y dejar a mis hijos. Uno tiene miedo cuando quiere proteger su vida. Pero uno no puede dejarse guiar por el temor. Está bien que tengas miedo. Es natural que tengas miedo. Dice, el amor echa fuera el temor. Sí, hay temor, pero viene el amor y lo echa fuera. No es que nunca hubo temor, sí hubo temor. A veces le tenemos miedo a cosas que no conocemos. Hablábamos del futuro. Pero es que si me caso resulta que vaya a pasar, que se porte mal mi esposo, que me maltrate, que mi esposa sea una inconsecuente, qué sé yo. Empezamos a tener miedo a cosas que ni siquiera han pasado.
Tenemos miedo al futuro. Ni siquiera ha llegado aún el futuro y ya estamos temiendo por ello. ¿Cómo sabes que no vas a morir hoy? Discúlpame que sea tan trágico. ¿Cómo sabes que no vas a pasar de la noche? No, es que me da miedo. Tengo miedo. Sí, si tienes miedo a los animales, alguna cosa es porque algo te pasó. Pide a Dios y trabaja con eso, supera eso. Yo te tenía miedo a la oscuridad cuando era niño, hasta que un día me dio mal genio y me fui caminando en la oscuridad en mi casa y dije, ¿qué oscuridad? Ni qué oscuridad. ¿Qué me va a hacer la oscuridad? Como decía mi papá, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. El muerto te asusta, el vivo te puede pegar. Sencillamente. No es malo que tengas miedo. Lo inadecuado es que te quedes en el miedo y no avances. Que te quedes ahí, petrificado, y no quieras caminar más. Eso es lo indebido. ¿Quién dijo que es malo tenerle miedo a una serpiente? Si te pica, si te muerde, si te envenena. ¿Quién no le tiene miedo a la muerte? ¿Quién dijo, ay, pero por qué le tiene tanto miedo? Es un ratoncito, pero si tú le tienes miedo, te asustaron de pequeña, es un temor valedero. Pero no puedes quedarte ahí, no puedes bloquearte, no puedes arruinar tu día porque viste un ratón, porque viste una cucaracha, porque viste algo que te da pánico, una tarántula. No puedes arruinar todo tu día por un pequeño acontecimiento. Eso, discúlpame con todo respeto, eso es absurdo. No es absurdo. Y los miedos se pueden vencer. Porque tú tienes que salvar a la persona que más amas en la vida y tienes que pasar por encima de 50 ratas o ratones. Me imagino que obviamente que tú pasarás. Yo le tengo miedo personalmente a las serpientes. ¿Por qué? Porque tienen veneno. Porque debe doler una mordida de serpiente. Pero si yo tengo que salvar a mis hijos de atravesarme por serpientes, lo tendré que hacer. Entonces sí se puede vencer el temor, solo que no hemos tenido la motivación. Y la motivación te la da Dios. Y la motivación te la regala Dios. ¿A qué le temes? ¿Le temes a la vida? ¿Le temes a salir a la calle y ser feliz? ¿Le temes a anunciar a Dios? ¿Le temes nuevamente a entregar tu corazón? Es natural. Si te fallaron, si te golpearon en la vida, si cogieron tu corazón y lo hicieron pedazos, escupieron tu dignidad, es natural que tengas miedo a afrontar eso. Es natural que tengas miedo nuevamente confiar. ¿Quién vuelve a confiar si pisotearon su amor? ¿Quién? ¿Cómo podemos pedirle a alguien que confíe si su amor se vio pisoteado? ¿Cómo podemos hacerlo? Sencillamente, no es así de fácil. Pero ya confíe, ¿no? No es fácil, es un proceso. Y tienes derecho a sentir temor. Y tienes derecho a creer que nuevamente te van a fallar. Pero lo que no tienes derecho es a quedarte estancado ahí. Sí, vive tu duelo, pasa un tiempo, pero no tienes derecho a quedarte estancado en ese momento. ¿A qué le teme usted que me está viendo? ¿A quedarse sola? Y es por eso que se apropia de sus hijos como si no tuviesen vida ahí. Es por eso que se inmiscuye en la familia de los demás, porque no quiere estar sola, porque no quiere estar solo. ¿A qué le teme? ¿A perder su autoridad usted, Señor? Es por eso que pisotea a todo mundo para que sepan que usted es el que manda. ¿A eso le teme? ¿A qué le teme usted? ¿A que sus hijos la dejen? Es por eso que los vuelve dependientes de usted, que más adelante cuando usted no esté, cualquier persona los va a manejar como un pañuelo. ¿A eso le teme? ¿A qué le teme usted? ¿A morir? Porque no sabe dónde es que va a ir el momento de morir, porque no tuvo una vida realmente cristiana, creyente, haciendo cosas por los demás. ¿A qué le teme usted? ¿Que su esposa lo engañe? Porque usted sabe en el fondo que no es un buen esposo y alguien podría darle ese afecto que usted no le está dando. ¿A eso le teme? ¿A qué temes usted? ¿A qué temes? ¿A que te sean infieles? Porque a veces no eres la esposa
con la cual soñó tu esposo. ¿Temes a que no te amen y es por eso que regalas tu dignidad? ¿Es por eso que terminas entregándote a un hombre o a una mujer para que te amen más? ¿A qué es que le estás temiendo? Pregúntate. Pregúntate. ¿A qué es que le estás temiendo? Sencillamente, eso va a pasar. Cuando uno le teme a cierta circunstancia a la vida, es porque en el fondo sabe que está fallando en algo. Y eso pasa con los matrimonios. Si tú temes que tu esposa te engañe, es porque sabes que no estás dando todo y puede encontrar lo que tú no le estás dando en otra persona. Entonces busca una ayuda. ¿Cuál es tu temor más grande? ¿El futuro que no conoces? Y es por eso que no vives un presente como deberías vivir, lleno de amor, lleno de alegría, lleno de fuerza, lleno de ganas de vivir. ¿El futuro te asusta? ¿Saben por qué el futuro asusta? ¿Sabes por qué? Porque sencillamente tu presente no lo estás viviendo como debería ser. Porque sencillamente el día a día lo estás desperdiciando. Y como desperdicias, tú sabes que mañana vas a tener una catástrofe de vida. Vas a tener un problema. Vas a tener dolor. No tengas miedo a quedarte solo. No tengas miedo a quedarte solo. Porque tú sabes que Dios siempre va a estar contigo. No tengas miedo a que no te respeten en la casa y por eso pisoteas a todo el mundo. Mejor que te respeten y no que te teman y no que asustes. No hay cosa más horrible en tu casa. Tú mandes porque das miedo. Mejor que mandes porque tienes respeto, porque valoran, porque sabes el hombre o la mujer que eres. Sencillamente, porque aprecian tu vida. Y cuando uno empieza a tener miedo a la vida, pierde ganas, no quiere vivir. Elías sintió miedo, se fue y empezó a decir, ya no quiero vivir. Ya no quiero vivir, quiero morir en el desierto. Quiero morir. Nos da miedo arriesgarnos, nos da miedo lanzarnos, nos da miedo salir de la habitación, salir adelante, pero es que ya estoy con una edad avanzada, no interesa, empiece nuevamente, retome su vida, vaya, camine, haga algo, haga ejercicio, haga obras de caridad. No solo se quede todo el día encerrado y encerrada, creyendo que su vida no tiene sentido, creyendo que lo abandonaron los hijos, la abandonaron los hijos y es por eso que se le acabó la vida. No tema vivir como debería vivir. Tenemos miedo a vivir, suena absurdo, pero tenemos miedo a ser felices. Es por eso que no arriesgamos. Uno tiene que arriesgar con cautela, obviamente, con sabiduría, obviamente. Pero debemos arriesgar. Usted que me escucha, tome la iniciativa, diga, quiero vivir y vivir bien. Quiero vivir feliz. Si me dejaron no importa, si me abandonaron no importa. Quiero arriesgar con cautela, quiero arriesgar con sabiduría y poder decir, estaba perdiendo el tiempo, encerrado, encerrada en una habitación. A usted le hablo, salga adelante, camine, disfrute, ayude, motive a los demás para que los demás también quieran vivir. Tenemos miedo a tantas cosas. Tenemos miedo a cosas que ni siquiera existen. Tenemos miedo a cosas que ni siquiera son reales. A cosas que nunca nos van a hacer daño. Tenemos miedo a superar ese pasado. Tenemos miedo a perdonar. ¿Y si perdono? Y como perdoné y me vuelve a fallar porque se dio cuenta que yo lo perdono fácil, tengo miedo. Si vas a perdonar, hazlo confiando en que nunca más te van a fallar. Confiando en eso.
No va a ser fácil, no te voy a decir que va a ser fácil. Pero sí, te puedo asegurar que lo vas a lograr con la ayuda de Dios. Que vas a lograr calmar tu alma, sosegar tu ser, siempre con la ayuda de Dios. El temor muchas veces es innato del ser humano. Si tú recuerdas, hay un personaje en la Biblia, lo vas a encontrar en el Evangelio de Juan, al final, ya al final. ¿Quién es? Y es alguien en el cual Dios puso toda su confianza. Si tú revisas la Biblia, vas a encontrar en Juan, al final, a Pedro. ¿Recuerdas que Pedro lo negó 3 veces? Negó a Jesús. Porque tuvo miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que lo reconocieran que era un discípulo de Jesús. ¿Y qué? Y que lo apresaran y lo crucificaran incluso. Tuvo miedo. Pero ese mismo temor, a ese mismo temeroso llamado Pedro, Dios le entregó la cabeza, la directriz de la comunidad, de la iglesia. Tuvo miedo, y un miedo real, porque lo iban a matar. Pero luego, cuando tomó fuerzas, cuando se llenó de la presencia de Dios, afrontó todo y lo mataron. Pero afrontó, pero venció sus miedos. Valiente no es el que no tiene miedo. Valiente es el que, a pesar de sus miedos, a pesar del temor que pueda sentir, sale adelante. Porque si no tienes miedo, sencillamente no tienes miedo. No es que seas valiente. Valiente es el que tiene miedo y afronta. El que ve que tiene como que pocas posibilidades de ganar y se lanza y quizás hasta gana. Ese es el valiente. El que se calma y piensa y arriesga muchas cosas, pero con cautela, no con efervescencia. Si usted quiere ser una valiente, si usted quiere ser un valiente, no va a dejar de temer, sino que va a enfrentar sus temores, va a superar sus temores. Aunque la realidad nunca cambie, usted es el que va a cambiar. Porque déjame decirte una cosa, hay tempestades que nunca se calman. ¿Recuerdas el acontecimiento cuando Jesús caminaba sobre las aguas? Y Pedro le dice, si eres tú, Señor, manda que yo también camine sobre las aguas. No le dijo Pedro, si eres tú, Señor, calma la tempestad. No, si eres tú, yo también quiero caminar sobre la tempestad. Iba caminando y se hundió. ¿Y qué pasó? ¿Se ahogó? No, Jesús lo levantó. Jesús lo rescató. Sí, lánzate, porque hay tempestades en tu vida que no van a calmarse nunca. Qué pena ser tan directo, pero hay cosas en la vida que no se van a calmar nunca. Van a estar ahí presentes. Van a estar ahí siempre. Pero nunca van a calmarse. El temor no es no tener miedo. El temor sencillamente es vencer ese miedo. Afróntalo. Coge fuerza. ¿Tienes miedo a hacer nuevos amigos? Sal hoy. En el momento que termine el programa, sal. Cuando termina en este momento, sal, busca nuevos amigos. Sal y conoce. Viaja. Ahorraste tanto dinero, ¿para qué? Para tenerlo guardado. Arriésgate. Busca un empleo. Pero yo ya tan anciano quizás o anciana. ¿Qué es lo que interesa? Busca un empleo. Ayuda a los demás. Sal y corre. Ve a cine si nunca fuiste a cine. No le tengas miedo a la pantalla gigante. Recuerda, por última vez te lo repito, valiente es aquel que afronta sus miedos. No es aquel que no tiene miedo. Es aquel que vence con la ayuda de Dios todos sus temores y sale victorioso, aunque siempre esos fantasmas sigan acompañándolo a uno en el camino. Piensa eso. Dios te bendiga.